Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Apocalipsis. Hoy aquí estamos un día más para seguir aprendiendo con el libro Apocalipsis y hoy lamentablemente va a ser ya última lección del estudio bíblico Apocalipsis, ¿verdad? Sí, muchas gracias a todos ustedes por caminar juntos, bien unidos y compartiendo juntos la bendición de Dios, ¿verdad? Con buena paciencia hasta llegar la lección número 102. Hoy, aunque entre nosotros finalizamos con el estudio bíblico Apocalipsis, pero vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestra vida cotidiana, con obediencia y también sujeción a la palabra del Señor hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Así continuaremos congregando, bien reunido, unido juntos, ¿verdad? Así sabremos la misión de nuestro Dios a cumplirla hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces, hoy también con la oración vamos a iniciar. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición. Hasta hoy llegamos por su gracia para seguir compartiendo la palabra de parte del libro Apocalipsis. Como que Dios quiere hablar muchas cosas, muchos detalles de su mensaje para con cada uno de nosotros. Hasta 102 lecciones con el libro Apocalipsis, nos ha ayudado para seguir compartiendo la bendición de Dios. Así que, Señor, bendíganos día con día, Señor, para que podamos llevar nuestra vida conforme a la presencia de Dios, con obediencia y sujeción a la palabra, a cumplir su voluntad, con buena negación contra nuestro deseo de la carne, nuestra carne aún inconversa. Por eso siempre ayúdenos para hacer caso de la palabra del Señor conforme al Espíritu Santo, no a nuestra carne pecaminosa e inconversa, Señor. Aquí estamos realmente con su misericordia y tan cerca con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos para que estemos bien despiertos en compartir esta bendición tan grande. Señor, muchas gracias por todo. Hoy también encomendamos, Señor, nuestro estudio bíblico ante el Espíritu Santo para que nos guíe y nos revele conforme a su voluntad. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a compartir con el libro Apocalipsis, el último capítulo y último versículo, sería verdad, sí. Vamos a leer el libro Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Sí, yo leo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sí, muy corta, pero con mucha realmente como profundidad del corazón de nuestro Señor y amor del Señor para con cada uno de nosotros. Con este último verso del Apocalipsis, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con vosotros. Amén, dice. Sí, como último ya tenglón de la Biblia completa, ¿verdad? Si realmente escritor, apóstol Juan, según la revelación de Dios, podrían hablar muchas cosas, pero están poniendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si realmente esta palabra, este vocabulario, la gracia suena muy agradable para nosotros, como realmente origen de la bendición de Dios para con cada uno de nosotros. No si no hubiera, ¿verdad?, existido este vocabulario, la gracia, realmente, ¿verdad?, nosotros estaríamos aún bajo la maldición todavía. Si Cristo no hubiera venido por su gracia, por la gracia del Padre Dios a nosotros, hasta esta tierra, ¿verdad?, encarnado, nacido en el pesebre de establo en Belén, conforme a la palabra
de Dios, como Miqueas capítulo 5, verso 2, nacido en Belén, según su promesa. Que hubiéramos pasado nosotros, aún estaríamos bajo dominio de Satanás, bajo pecado, bajo la condenación, y nuestro destino sería totalmente al fuego eterno, ¿verdad? Si Dios hubiera tratado a nosotros, no por la gracia, sino por la ley, nosotros absolutamente quedaremos total condenado, culpabilizado bajo la maldición. Estaríamos marchando para el fuego eterno, lamentablemente. Pero Cristo vino por la gracia del Padre Dios, por su misericordia nos visitó. Él, ¿verdad? No pidiendo nada, absolutamente nada a nosotros. Él por su gran amor que genera la gracia para nosotros. Él desde el principio hasta el fin. Él se encargó de salvar a nosotros perfectamente. Nacido encarnado según la promesa de Dios. Y vivido tan humildemente como hijo de carpintero en Nazaret. Y bautizado como el Cordero de Dios que ya quita el pecado del mundo. Y nos lleva en su carne nuestro pecado hasta la muerte en su segundo bautismo en su sangre. Y realmente canceló con su gran dolor y pena y bajo la maldición de Dios, bajo también el rechazo del Padre Dios, ¿verdad? Así que Cristo fue tratado como si fuera nosotros mismos, ¿verdad? Que estábamos bajo maldición. Tal como dice Gálatas capítulo 3, el que está colgado en el madero es maldito. Cristo fue colgado en el madero de la cruz como si fuera el maldito. Cristo fue maldito, terrible verdad, en el lugar de nosotros para que nosotros fuéramos benditos por él. Cristo fuera, ¿verdad? Como si fuera pecador, Cristo murió en la cruz siendo santo, perfecto Dios, pero perfecto hombre sin ninguna desobediencia. Pero Cristo realmente murió como si fuera hombre maldito bajo la maldición y hombre pecaminoso, hombre pecador. Cristo fue tan maltratado en el lugar de nosotros para hacernos santo, justo, perfecto como Él. Realmente Cristo se santificaba a sí mismo para hacernos santos. Por eso toda la obra perfecta, toda la santidad y perfección y obediencia y total justicia que Cristo llevaba en su vida, realmente nos hizo, ¿verdad? Justo, santo, perfecto, como Él, justo, perfecto realmente. Porque toda la obra perfecta se cae a nosotros como si fuera la nuestra, toda nuestra maldad y maldición y todo nuestro pecado y transgresiones que hemos llevado y puede ser que llevemos hasta la muerte, realmente, ¿verdad? Caen sobre Cristo para Él, ¿verdad? Fuera maldito, para nosotros bendito. Por eso entre Cristo y nosotros se hizo ese intercambio. Cristo cargando nuestra maldición, dándonos su bendición. Cristo cargando nuestra maldad, Él dando su perfección. Cristo cargando nuestro pecado, Cristo dándonos su santidad. Cristo llevando nuestra injusticia toda nuestra vida y Cristo y nos dio su justicia a nosotros. Por eso entre Cristo y nosotros se hizo ese intercambio, por lo cual Cristo fue tratado como masa del pecado del mundo entero, tan maltratado, peor que animal, Cristo bañado en su sangre, como el cordero, para matadero, ¿verdad? Fue llevado nuestro Señor Jesucristo. Hasta ningún animal, ¿verdad? No muere así, bañado en su sangre jamás. Así tan azotados, golpeados, desde la cabeza hasta planta de pie. ¿Qué tipo de animales así azotados y tan quebrantados y heridos mueren? Sencillamente, ¿verdad? Cualquier ofrenda, cualquier sacrificio que fueron, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento, antes de Cristo naciera en el mundo, realmente ellos, ¿verdad? Como cordero, carnero, oveja, o becerro, bueyes o vacas, o, ¿verdad? Cabritos o macho, cabríos y cabras, cualquier animal que eran sacrificados ante Dios, sencillamente degollados, solo derramando la sangre, ¿verdad? Así mueren. No fueron ninguno maltratado, tan maltratado como nuestro Señor Jesucristo. Así nuestro Señor Jesucristo fue demasiadamente maltratado, peor que animal.
¿Por qué? Cristo muere en el lugar de nosotros que fuimos maldecidos total. Como maldito, Cristo murió en la cruz en el lugar de nosotros. Ustedes no sé qué se siente cuando Cristo muere así tan maltratado, tan quebrantado, tan echados, ¿verdad? Desechado total de la presencia de Dios hasta que Cristo gritara, ¿verdad? En la cruz. Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Así que hasta la comunión íntima que tenía siempre entre Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y realmente se quebró, ¿verdad? Por causa de que Cristo fue maldito en el lugar de ustedes, en el lugar de mí, en el lugar del mundo entero. Todos los hombres de tiempo pasado y de presente y futuro, por todos seres humanos, tal como dice San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así que nuestro Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Peor que cordero, peor que cualquier animal es en el lugar de nosotros que somos el mundo que ya nace con el pecado, tal como dice el libro Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así, nacimos ya bajo dominio de Satanás, bajo la maldición, por Adán como pecadores y dominio de la muerte que es el diablo. Así nosotros nacimos y vivimos, ¿verdad? Pero Cristo en el lugar del mundo total, que nace bajo dominio de Satanás y nace con el pecado y peca toda la vida hasta la muerte de cada uno del mundo, pero Cristo como masa del pecado, como que quitó pecado del mundo en su primer bautismo, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? En el medio del río Jordán, como dice San Juan, capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Cristo ya fue bautizado por el Juan el Bautista, zambullido en agua, cargando el pecado del mundo, tal como está escrito en Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A quién cargó? En él dice. ¿Quién es él? El Cordero de Dios. Cristo nace santo, vive santo y muere también santo. Nunca a nivel de su obra, su actitud y su acción, nunca él cometió pecado, mínimo pecado jamás. Él siempre fue perfecto a nivel de su obra según la ley. Así que no tiene por qué morir porque eres santo, el mismo Dios, totalmente santo, aunque estando en el cuerpo, en humanizado, encarnado, ¿verdad? Realmente Cristo nunca cometió pecado. Siendo tentado 1000 veces o millones de veces más que a nosotros, Cristo nunca pecó ni un, ¿verdad? Mínima desobediencia Cristo llevaba contra la voluntad o la palabra del Señor. Así que Cristo era perfecto en su obra, en su obediencia, en su cumplimiento conforme a la palabra y el plan y la voluntad del Padre Dios. Nunca él falló, pero murió tan derrotados, bañado en su sangre final, ¿verdad? Por causa del pecado que él quitó, cargando en su cuerpo, y murió en la cruz como el cordero para matadero, fue maltratado, llevado total, terriblemente mal, por causa de ustedes y de mí. Por eso Isaías capítulo 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Padre Dios, ¿verdad?, cargó en él, el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Por esa razón, Isaías capítulo 53, verso 5 dice así: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
Así que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. ¿Por qué Cristo fue por nuestras rebeliones herido? ¿Por qué Cristo molido por nuestros pecados? No debería ser. Cada uno, por ejemplo, naturalmente, ¿verdad? Terrenalmente, según el término general, debería ser uno peca por su pecado, ¿sí o no? Uno que está en la cárcel por su pecado que cometió contra la ley de sus países, uno metido está en las cárceles, en las cárceles, ¿verdad? En diferentes países. Uno que hasta la morir, ¿verdad? Sentenciado a pena de muerte. ¿Por qué mueren? Por su propio pecado que cometió contra la ley de su país. Pero Cristo absolutamente diferente. Él herido fue no por sus rebeliones, sino por nuestras rebeliones. No por su pecado fue molido, sino por nuestros pecados. Así que Cristo quitó nuestro pecado y cargó nuestro pecado, llevó nuestro pecado hasta el matadero, sobre el monte Calvario, en la cruz, el crucificado y clavado, desde su cabeza hasta planta de pie, derrotados, abierto, ¿verdad? Por azotazo, en miles de azotazos que toca su cuerpo para abrir su cuerpo total, zanjeando toda parte del cuerpo de Cristo, para sacar la sangre y matar, ¿verdad? Por su derramamiento de la sangre. Por ese propósito viene ese azotazo totalmente irremisible y azotazos crueles. Cristo final muriendo en la cruz con todo dolor y pena y con gran sufrimiento. Pero Cristo realmente hasta perder, ¿verdad?, la comunicación con el Padre Dios, la cual tenía, ¿verdad?, siempre desde el tiempo eterno antes de ni inicio del tiempo, por causa de la maldad y pecado que él carga encima de su cuerpo, para nosotros, absolutamente verdad. Esto se llama la gracia. Realmente jamás nosotros merecemos recibir la salvación tan grande, pero Cristo nos considera por su gran amor a nosotros que somos dignos de recibir esa bendición tan grande. Así que no merecemos nada absolutamente por haber sido pecador y pecado toda la vida, pero Cristo sí con su amor nos dio su gracia. Por eso el origen de la gracia sería el amor con que Dios nos amó, ¿verdad? Hasta enviar a su Hijo Jesús para que todos nosotros no cayéramos en la maldición o en la perdición eterna en el fuego eterno, sino que tuviéramos la vida eterna con la justicia hecha por la obra de Cristo, tomándola como la nuestra. Por lo cual ahora ya decimos que somos justos, renacidos, sellados del Espíritu Santo. Por eso ahora estamos llenos de la gracia del Señor. Así, ¿verdad? Nosotros mirando nuestro alrededor, ¿qué cosa, verdad? No se viene por la gracia del Señor. Aquí estamos en la tierra por la gracia del Señor. Respiramos por la gracia del Señor. Comemos por la gracia del Señor. ¿Verdad? Toda la cosa que disfrutamos por la gracia del Señor. Toda la cosa. Ninguna cosa está como limitada, ¿verdad? Toda la cosa. Por su gran amor nos ha venido todo gratuitamente. ¿Qué cancelamos? ¿Qué pagamos a Dios para disfrutar el oxígeno? Nada. Todo viene, ¿verdad?, gratuitamente por su gracia. El sol que cae sobre nosotros, también gratuitamente por su gracia, viene a nosotros. Esta salvación tan grande, por su gracia, viene a nosotros. Por eso la gracia tan agradable, tan hermosa, también, ¿verdad?, tan profunda y amplia. Por eso ahora nuestro Señor Jesucristo, cerrando la Biblia completa, tendrá muchas cosas que quiere hablar, pero ¿verdad?, último tenglón de la Biblia completa, y por medio de, ¿verdad?, último escritor del último libro Apocalipsis, Señor, están poniendo esta palabra tan hermosa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, dice. Con todos vosotros. Término amplio para el mundo entero. ¿Verdad? Término más, ¿verdad?, especificado a la iglesia, para todos los santos. Pero a nivel de la gracia cubre, ¿verdad?, hasta último pecador del mundo, hasta confines de la tierra. Así que Cristo, cuando murió en la cruz, murió hasta confines de la tierra para salvar por su gracia, ¿verdad?
Por eso muy importante es el ser humano como nosotros, ¿verdad? Entender de la gracia derramada por nuestro Señor Jesucristo. Por ella tenemos la vida eterna, por ella tenemos entrada al reino de Dios, por ella. Aquí estamos, ¿verdad? Cumpliendo su misión por ella. Veremos que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida por ella. Llegaremos a recibir la recompensa o el premio o la corona de justicia Cristo trae, ¿verdad? Cuando venga en su segunda venida. Pues realmente la gracia, un vocabulario tan hermoso, tan lindo, sin ella, ¿verdad? Realmente nosotros no tuviéramos nunca entrada al reino de Dios, ni la vida eterna, ni conexión con el Espíritu Santo, ni experimentaremos ninguna manera, ¿verdad? El poder del Evangelio de Dios. Sí, siempre la gracia, ¿verdad? Para que funcione en la vida, en el corazón, en el espíritu de uno, siempre tiene su compañera con la cual trabaja la gracia, es por la fe, ¿verdad? Por eso, Señor nos ha dado todo por su gracia. Nosotros respondemos según la gracia del Señor por fe. Por fe, creer, ¿verdad? Creer en toda obra hecha por la gracia del Señor, por su gran amor para con cada uno de nosotros. Sí, así en la gracia, ¿verdad? Está escrita en la Biblia, ¿verdad? Más de 280 veces. Gracia, gracia, gracia. Siempre, ¿verdad? Por eso el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier evangelio pervertido, cualquier evangelio podrido, cualquier evangelio que está mal, ¿verdad? Y anunciado hoy en día. Así el evangelio falso siempre, ¿verdad? Traiciona contra la gracia del Señor Jesucristo. Así que quitando la gracia del Señor o reduciendo la gracia del Señor, ese evangelio final no es evangelio de Dios. Así es un evangelio falso que causa anatema. Hoy en día pasa esto, estando ahora época de apostasía. Aunque está escrita la Biblia muy claramente, cada palabra del evangelio, la verdad del Señor, pero el mundo entero, ¿verdad? Y está metido en apostasía y mucho creyente equivocadamente creen en Dios, ¿verdad? Un evangelio diferente o un evangelio falso que causa anatema, maldición, muchos están creyendo. En este punto hay que cuidar muy bien. Por eso la gracia es un término muy importante para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Tanto para lo justo como para los pecadores también igual, ¿verdad? Porque única manera de vivir nuestra vida, aun siendo justo por gracia del Señor, viviremos, aun siendo pecadores, ¿cómo volver a Cristo? Sino, no por la gracia, ¿verdad? Por eso ahora y poquito aquí estudiemos, ¿verdad? Un poco sobre la gracia, ¿verdad? Profundizando sobre la gracia del Señor un poco a nivel del Evangelio, como dice aquí Gálatas capítulo 1, el libro Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tremenda palabra. Cristo vino con su gran amor para salvarnos una vez para siempre con su sangre, pero siempre se aplica esa obra de Cristo a nosotros por la gracia. Y nosotros respondemos por la fe, ¿verdad? Según la revelación de la gracia de Dios. Pero ¿cuál es entonces la actitud de seres humanos?
pervirtiendo el evangelio, se aparta de la gracia, dice. Ahí viene formación de cualquier cantidad de evangelio falso. Por eso ahora Gálatas capítulo 1, con gran preocupación el apóstol Pablo echa esta carta a la iglesia que están en Galacia, ¿verdad? Verso 6 otra vez, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué sería un evangelio diferente? Así el evangelio no es legítimo, un evangelio falsificado. ¿A qué es un evangelio diferente? No es otro, sino el que está apartado o alejado de la gracia de Cristo. Por eso, mucha gente está buscando hoy en día una salvación condicional. Si yo hago tal, Señor me salva. Si no, no. Depende de lo que haya hecho uno, ¿verdad? Puede lograr o mantener su salvación. Muy, pero muy equivocado. Entonces, cuando uno ya peca, no viene el oxígeno. Cuando uno peca, por ejemplo, no más el sol cae sobre uno. Cuando uno comete error, no cae más lluvia sobre uno. Hoy en día ustedes como ven, ¿verdad? Realmente seres humanos se comportan mal, pero el Señor nunca quita su gracia, que está dirigida para el mundo entero, para dar vida, para dar la oportunidad, para dar, ¿verdad?, su apoyo, ¿verdad?, para que sobrevivan aquí en la tierra sin morir. En este punto Dios nunca recoge por, ¿verdad?, mal comportado de uno su gracia. Realmente, ¿verdad?, mucho más, ¿verdad?, a nivel de salvación, Señor firmemente dice y siempre Él mantiene con su fidelidad, nunca, ¿verdad?, borra la salvación que ya está dada como regalada, ¿verdad?, a uno por su gran amor. Jamás se la quita de uno esta salvación tan grande. Mucha gente piensa, ¿verdad?, yo mantengo la salvación según mi comportamiento y oración, petición, confesión del pecado, o como llevando mi vida, mejorándola. Así no es. Más bien, la salvación de Cristo cuida a uno más bien. La salvación de Cristo Jesús nos lleva, nos guía, nos cuida, ¿verdad?, garantiza para que llevemos una vida diferente y limpia, santa. Así que vivir bien sin pecar, vivir bien sin, ¿verdad?, desobediencia contra Dios, más bien obedecer la palabra del Señor es no condición para mantener la salvación de uno, sino para como resultado, como fruto sólido por la salvación viene. Ese cambio de vida, esa vida limpia, santa, justa se viene por causa de la salvación que está ya arraigado en uno, viene como resultado, como frutos del árbol llega a uno, ¿verdad? Si el Espíritu Santo está bien plantado en nosotros como árbol de vida, entonces por el Espíritu Santo uno llevaría sus frutos, disfrutaría sus frutos, ¿verdad? Como tal está escrito ahora, Gálatas capítulo 6, están hablando sobre fruto, ¿verdad? Fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, más bien, ¿verdad? Verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que no hay ninguna otra ley, ningún poder para vencerlo. Entonces los que están aquí manifestados o mencionados, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ellos son fruto del Espíritu Santo, quien está plantado en el corazón de creyentes que creen en el Evangelio de Cristo, el cual es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como dice el libro Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Judío primeramente y también griego, dice. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, así dice.
¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios. ¿Para qué aplica? Para salvación. ¿A quién aplica? Para todo aquel que cree. Esto es el Evangelio de Cristo. Por la fe en el Evangelio de Cristo que trae con poder de Dios la salvación al que cree. Cuando uno llega, cree en el Evangelio verdadero con corazón, total ya arrepentido, dejando de creer cualquier mentira, como pecadores, oye el Evangelio con corazón como arrepentido, final, por fe, Espíritu Santo, ¿verdad? Sella en el corazón que cree, de quien cree en el Evangelio que trae la justicia de Dios. Así que siendo ya sellado del Espíritu Santo, está plantado el árbol llamado el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fruto viene? Fruto del Espíritu Santo, que son, tal como dice ahora Gálatas capítulo 5, verso 22, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese tipo de cosas como fruto vienen, no como condición para mantener la salvación jamás. Uno que es salvo, sellado del Espíritu Santo, lleva buen resultado de la plantación del Espíritu Santo en su corazón. Ese tipo de frutos disfrutan. Por eso no hay que confundirse nunca. La condición es la fe en el Evangelio para ser salvo o sellado del Espíritu Santo, o para ser renacido del agua y del Espíritu Santo, como única condición que Dios pide al mundo entero para que pueda entrar al cielo. La condición es la fe en el Evangelio para el sellamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego viene todo tipo de resultado, hasta cambio de vida, hasta llevar una vida santa, limpia, justa, sin pecar, hasta vencer contra la carne, el cuerpo mortal por causa de la carne, por ser la carne, ¿verdad?, pecaminosa, inconversa, y realmente uno vence por causa del Espíritu Santo que mora en el espíritu de uno, vence el cuerpo mortal que aún todavía es inconverso por causa de su naturaleza pecaminosa con la cual uno ya nace en el mundo, ¿verdad? Pero por el Espíritu Santo pueden resucitar el cuerpo mortal, llevando una vida limpia, sana, justa, sin pecar. Así se viene ya progresivamente buen crecimiento, lleva buen frutos, disfruta una vida santa, justa, limpia en Cristo Jesús. Y aún disfrutando, ¿verdad?, ese hermoso fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Toda esa hermosura de bendición viene como frutos, como resultado de estar ya salvo, sellado del Espíritu Santo final. Por eso no hay que pensar, ¿verdad? Sí, cambio de vida. Esa es condición de ser salvo, mantener la salvación no es así. Más bien la salvación cumplida en el corazón de uno por fe, sellado uno final con el Espíritu Santo, quedan bien cuidado y guardado. Por el Espíritu Santo uno final lleva hermoso cambio de vida y fruto y actitud y desde mentalidad, y se cambia también porque el Espíritu Santo dominando transforma hasta personalidad de uno, ¿verdad?, completamente para que sea apto para servir mejor a Dios por medio de Cristo, por su iglesia final. Por eso la gracia es algo tan grande y agradable, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, ¿verdad?, sobre vosotros, todos vosotros, para la iglesia, para todos los justos renacidos y para el mundo entero. Por eso mientras que estamos aquí en la tierra, tenemos que disfrutar más y más de la gracia del Señor, llevando nuestra vida santa, justa, limpia y obediente y sujeta a la voluntad de Dios. Y compartiendo este evangelio tan grande, lo cual es por la gracia del Señor. No estamos trabajando en evangelizar. En evangelizar más bien estamos disfrutando la gracia inmensa del Señor. No solo siendo salvo justo, sino hasta ser progonero de justicia de Dios, uno
puede disfrutar gozo tan grande que viene del alto del Padre cada vez que comparta este evangelio, cada vez que recibe la salvación alguna alma nueva, ese gozo inmenso de Cristo, ¿verdad?, se llena en el corazón de los que predican esta bendición tan grande, ¿verdad? Por eso, sin, ¿verdad?, la gracia del Señor, nunca nosotros podremos hablar nada. Todo viene por la gracia del Señor, ¿verdad?, en nuestra vida. Por eso, y el evangelio falso no es otro. Hablando de Jesús, aún, ¿verdad?, uno se aparta de la gracia del Señor, ¿verdad? Condicionalmente uno interpreta la salvación. Si yo hago tal, si el Señor me da salvación. Si no, yo hago tal, según mi obra, ¿verdad?, y Cristo quita mi salvación. O no me la da esa salvación tan grande. Ahí sí uno ya interpreta por su manera, con interpretación privada, según su opinión, según su parecer, según su propio corazón equivocado, interpreta mal el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no es así. Incondicionalmente no se llega, solamente por la fe, nada más. Por eso, ¿verdad?, concluidamente, y apóstol Pablo, ¿verdad?, según la revelación de Dios, se está compactando total ese punto por la fe, únicamente por la fe. Todo aquel que cree en él, dice. Por eso, y Romanos 1, otra vez yo digo, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y judío primeramente. ¿Por qué judío primeramente? Cristo murió en la tierra de judío y resucitó en la tierra de judío. Por eso, primer testigo del evangelio de la salvación perfecta y eterna de Cristo son judíos. Por eso, primer testigo son judíos. Iglesia primitiva fue levantada en Jerusalén, en la capital del Israel, la nación de los judíos. Por eso, primeramente judío, por los apóstoles judíos y por los creyentes judíos se expande este evangelio según el mandato del Señor, último mandato, último testamento del Señor Jesucristo antes de subir al cielo. Dijo, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Por eso esa formación de iglesia primitiva en Jerusalén, por la iglesia primitiva con el Espíritu Santo el día Pentecostés, se predica por los judíos en Jerusalén, en toda parte de Judea, y luego brinca el evangelio hacia tierra de gentiles, a Samaria y hasta último de la tierra, ¿verdad? Por eso se continúa la predicación del evangelio por la iglesia divina del Señor hasta hoy. Hasta que venga Cristo se va a continuar. Por eso, ¿verdad? Y judío primeramente y griego. Griego es el representante de todos los gentiles, ¿verdad? Solamente, ¿qué dice? Por la fe dice. Todo aquel que cree aplica el poder de Dios para salvación con el evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué uno debe creer en el evangelio? Por la fe en el evangelio se implanta la justicia de Dios en nosotros. Sí, se importa la justicia de Dios en nosotros por la fe en el evangelio. Por eso Romanos 1:17 dice, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe. Se conecta por la fe con la justicia de Dios, por la fe en el evangelio y para fe. Así crece para fe, para llevar hasta fruto de vida por la fe. Por eso dice más, el justo por la fe vivirá, dice. Pues uno que es por fe, santificado, justificado, por la fe vive para llevar la vida cotidiana con santidad también. Por eso se viene cambio, se viene transformación de actitud de uno para que sea apto para servir mejor a Dios por medio de Cristo y por medio de la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso este cambio de vida es el resultado de ser salvo por la fe.
Y Efesios capítulo 2, verso 8 también dice, ¿en qué método uno llega a ser, verdad, justificado? No por otra manera, sino por la fe, dice, ¿verdad? Por la fe. Por eso, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, el regalo de Dios. Cuando usted da el regalo a alguien, cobra. Si usted cobrara algo, dando, ¿verdad? Algo a otro, uno, ¿verdad? Entonces usted está negociando con esa persona, está vendiendo ese presente, no como regalo, ¿verdad? Final, sino está vendiendo un producto a uno. Usted cobra 5 centavos o 1,000 colones o 100,000 colones o 1,000,000, no importa. Si usted cobrara mínimo o máximo dando algo, esto es ya un negocio, una venta de producto no es regalo, no es el don. Así que no es el regalo, jamás. Pero la salvación tan grande hecha por nuestro Señor Jesucristo por gran sacrificio, como Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo en su cuerpo y lo lleva hasta, ¿verdad?, Monte Calvario para cancelación con su muerte, derramando su sangre, bañado en su sangre, Cristo muere. Por eso Cristo fue presentado final, ¿verdad?, 2 veces ante Dios, ante todo el mundo entero, ¿verdad?, como primero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en primer bautizo en el río Jordán por medio de Juan el Bautista. Pero después Cristo ya fue presentado con 33 años según su edad de la carne, ¿verdad?, del cuerpo, colgado en la cruz como Cordero ya en el matadero. Primer cordero que quita el pecado del mundo, lleva el pecado hasta donde morir, ¿verdad? Colgado en la cruz como si fuera maldito, Cristo fue muerto en la cruz, peor que animal. Así que Cristo murió por la maldición sobre él, para salvarnos de todo nuestro pecado y de la maldición y del castigo eterno final. Y resucitó para nuestra justificación. Ya estamos perdonados una vez para siempre, ya somos santificados, justificados, perfeccionados por obra de Cristo, por su sangre. Para nuestra justificación Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Y después Cristo subió dejando su promesa de su regreso. Ya sabemos que estamos muy cerca con el regreso de Cristo. Por ver, ¿verdad?, cada señal es indicativa del final del siglo, final del tiempo, ya está cumplida. Toda indicaciones, señales, ¿verdad?, indicativa del final del mundo, final del siglo, ya está casi ya cumplida toda. Por eso ahora ya sabemos que estamos cerquísima con la segunda venida de Cristo. Pero ¿quién puede ser arrebatado si viene esta noche? Los que están preparados. ¿Quiénes son los que están preparados? Sellado del Espíritu Santo, renacido, siendo santo, justo, perfecto, por la fe en Cristo. Si fuera uno pecador, la conciencia de uno aún está mortificada, condenada, culpabilizada, aún no está libre del pecado. Nada que ver, ¿verdad?, con la segunda venida de Cristo. Nunca serán arrebatados, porque Cristo viene ahora para llevar su pueblo santo, justo, limpio, por la fe en el evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera uno pecador, según su conciencia, aún no está librado del pecado, todavía sí, entonces uno aún no está sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso este punto hay que distinguir muy bien. Por absoluta gracia del Señor Jesucristo viene la salvación y liberación y perfecta justicia a nosotros. Por la fe, ¿verdad?, respondiendo. Por eso Cristo pagó todo para hacernos justos gratuitamente. Pero uno responde por fe, la cual es, ¿verdad?, justicia con la cual uno puede entrar en el reino de Dios. Por eso ahora Gálatas capítulo 2 están hablando, verso 8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nada obra,
Y esto no de vosotros, porque no hicimos nada, ¿verdad? Nada hicimos. Cristo hizo todo. Pues es don de Dios. No por obras, no por obra nuestra jamás, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Por eso nadie, ¿por qué gloriarse por esta salvación tan grande? Porque Cristo hizo todo con su obra, con su sacrificio, por su ofrenda tan divina y grande y perfecta, para que nosotros pudiéramos llegar a ser santo, salvo, justo, perfecto ante Cristo, ante Dios, ¿verdad? Por eso no hay por qué gloriarse uno, siendo santo, justo, limpio por la sangre de Cristo, por el don de Dios, por este regalo tan grande hecho por la obra de Cristo. ¿Qué pagamos? Nada. Recibimos por fe. Así que gratuitamente somos justificados. Por eso, y para este motivo Cristo vino, dice, ¿verdad? Hace 12,000 años. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 8. El libro Romanos, no, capítulo 3, primero sería el libro Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley. Mucha gente piensa, ¿verdad? Solamente la ley es la que trae la justicia, por su obra cumpliéndola. Pero ahora dice verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley? Sin obra, testificada por la ley y por los profetas. Testificada por la ley y por los profetas. Quiere decir, la ley y los profetas son el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso, esta justicia de Dios que iba a venir en la tierra, por Cristo más bien, estaba ya testificada por el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquía, ¿verdad? Por 39 libros de Dios del Antiguo Testamento testifican de la justicia de Dios que viene por Cristo Jesús, gratuitamente, no por obra nuestra, según la ley. Nadie puede cumplir la ley, por lo cual ninguno puede ser justificado por las obras de la ley. Por eso la justicia de Dios tiene que venir a nosotros, no por nuestra obra, porque a nivel de nuestra obra, ninguno podríamos satisfacer la ley, ¿verdad? Ofreciendo una obra perfecta, sin pecar nunca, desde su nacimiento hasta la muerte, ninguno. Por eso ya confirmó Romanos capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley ese es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley ese es el conocimiento del pecado nada más. Ninguna vez, jamás, la ley santifica al ser humano. ¿Por qué? Siempre la ley es la ley de condenación. Condena, ¿verdad? Hasta última persona que está aquí en la tierra. Para condenarla y matarla y final llevarla a donde? Hasta el fuego eterno. Por eso la ley nunca nos santifica ni justifica, más bien nos culpabiliza y condena. Pero aparte de la ley, testificada por la ley y los profetas, por las palabras del Antiguo Testamento, testificada, viene la justicia de Dios, ¿verdad? Aparte de la ley. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, La justicia de Dios no por obra, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿A quién aplica esta la justicia de Dios? Para todo aquel que cree en Él. Porque no hay diferencia. No hay ninguna diferencia entre pueblo judío, sí, gentiles no, no existe esa cosa. Antes sí, ahora no, no existe esa cosa. No hay ninguna diferencia en el mundo, aplicaría todo del mundo una forma perfecta, ¿verdad? Igual. A todo aquel que cree aplica esta justicia de Dios, ¿verdad? Rescatándolos por fe, por la gracia únicamente. Final viene la conclusión, ¿verdad? Verso 23, por cuanto todos pecaron, el mundo entero está, ¿verdad? En este todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que ninguno es apto para entrar al cielo según su obra. Uno nace pecador, vive pecando toda la vida como pecador. Ninguno es apto para entrar al reino de Dios jamás.
Por eso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así dice. ¿Cómo aplica esta salvación tan grande, esta justicia tan perfecta, para darnos seguridad de la salvación eterna gratuitamente? 24. Tremenda palabra. Siendo justificados unos, ¿verdad? Gratuitamente. Por su gracia. Por la gracia del Señor Jesucristo. Por su gracia. Así también se aplica, ¿verdad? La gracia tan hermosa, tan inmensa, tan profunda y amplia. Cubre para todo si uno responde por la fe en ella, en la gracia del Señor Jesús, ¿verdad? Por eso, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención. Caso que uno tiene deuda, no puede cancelar su deuda al banco, entonces ya se queda mal, culpabilizado ante el banco. Dependiendo del país, ¿verdad? Puede ser culpabilizado hasta meterse en la cárcel. Por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Un país tan generoso, no condena a uno como uno que no paga, ¿verdad? Su culpa, no su deuda, culpabilizando, metiéndolo en la cárcel. Pero en algún otro país sí, ¿verdad? Caen en la cárcel también por falta de cumplimiento de su cancelación por su deuda. Pero según la Biblia, ¿verdad? Uno no paga su pecado, ¿verdad? Final termina como culpabilizado. Igual, en todo modo tiene que cancelar. Si no, aquí en la tierra no ocurre en verdad caso de la redención que viene por alguno que ama a un deudor, ¿verdad? No termina uno redimido más allá. Tiene que ser juzgado. Por eso dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, ¿qué espera? El juicio. Uno que no resolvió su deuda, su pecado con Dios, más allá, después de la muerte, uno cancela. Juzgado, condenado y final cayendo el castigo eterno en el medio del fuego para siempre, donde uno cruje de diente con dolor inmenso, insoportable, donde no hay nunca ningún reposo ni día y noche en el medio del fuego, para siempre sería uno atormentado cada segundo, toda la eternidad, ¿verdad? Crujiendo su diente en el medio del fuego insoportable. Ese es dolor insoportable. Habrá el lloro y crujir de diente, dice San Mateo capítulo 13, verso 42. ¿Por qué llora? Una depresión absoluta. Decepción total, desesperanza total toca a uno, porque ella nunca jamás sale del fuego eterno. Y crujiendo de diente por dolor inmenso, insoportable, ¿verdad? Pero aquí ninguno soporta, en ninguno crujen de diente aquí en la tierra, aunque pasa mucha preocupación, dolor, sufrimiento, cansancio y dificultad, pena y dolor y deuda o desempleo o limitación económica, necesidad o hambre, pero no crujen de diente, porque aquí no toca en esta tierra ningún dolor como allá en el infierno hasta crujir de diente. Por lo cual Cristo, ¿verdad?, antes de llegar a uno al juicio final, culpabilizado, condenado y final castigado en el fuego, ¿verdad? Para que no pase esto, o antes de pasar esto, Cristo ya con anticipación había prometido de que iba a venir aquí en la tierra a salvar desde Adán, prometido ya salvación al mundo entero por Cristo Jesús. Y final Cristo hace 12,000 años vino por la gracia de Dios, con su amor, ¿verdad? Generando esa gracia y final Cristo quitó nuestro pecado como el Cordero de Dios, tal como dice San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo final zambullido en agua, bautizado en agua,
Cristo decide quitar el pecado del mundo, se cumple, ¿verdad? Tal como dice Zacarías capítulo 3, verso 9. El Rey de los ejércitos dice, ¿qué dice? Quitaré el pecado de la tierra en un día, ¿verdad? Isaías capítulo 53, verso 6, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él, ¿quién? El Cordero de Dios, Jesucristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jehová Dios cargó todo nuestro pecado en el cuerpo de Cristo, cuando fue el bautizado, en primer bautizo en agua, declarado, testificado por Juan Bautista que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo decide entrar en agua para cargar el pecado del mundo como Cordero de Dios. Quitó el pecado del mundo, ahora Él ocupa su cancelación, que es la paga del pecado, es la muerte, ¿verdad? Por eso, peor que animal, Cristo fue llevado al matadero, peor que cordero para matadero, peor que cualquier macho cabrío que muere degollado en el holocausto, ¿verdad? O en el desierto, ¿verdad? Muere cargado el pecado del pueblo, yendo más allá a la tierra inhabitada, se quedan sueltos, ¿verdad? Que mueran final, ¿verdad? Juntamente con el pecado del pueblo de Israel, como dice Levítico capítulo 16, como macho cabrío para hacer, ¿verdad? Así en la tierra inhabilitada, suelto, final, cargado el pecado del mundo, del pueblo, ya como cargó el pecado del mundo por Aarón, quitó el pecado del pueblo en la tierra inhabitada. En el desierto, el macho cabrío de Azazel muere irremisiblemente. Esto es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso primero Cristo bautizado en un día quitó el pecado del mundo en su cuerpo, fue en Monte Calvario, para cancelación de todo nuestro pecado que está cargado en su cuerpo, murió sencillamente, bien maltratado, bien zanjeado toda parte del cuerpo, sacando la sangre, y peor, clavado sus manos y pies, crucificado, levantado, coronado de espinos su cabeza, derramando la sangre totalmente desde su cabeza hasta planta de pie, bañado en la sangre. Cristo murió por la cancelación del pecado del mundo entero con gran sacrificio para la redención. Así que en el lugar de nosotros, que debíamos que morir nosotros, ¿verdad? Por nuestro pecado. Cada cual se apartó por su camino. Así fuimos nosotros como oveja descarriada. Nos descarriamos, ¿verdad? Según nuestro pensamiento y deseo pecaminoso. Nacido pecador, pecábamos una forma total. Imperdonable realmente, ¿verdad? Según la ley. Pero el amor inmenso que Dios tiene por su gracia para con nosotros, Él decide enviar a su Hijo, cargó todo nuestro pecado en Cristo, en su cuerpo, como el Cordero de Dios. Él no se llevó nuestro pecado hasta Monte Calvario y final canceló, muriendo en la cruz, bañado en su sangre. Ahí fue cumplida la redención para todos nosotros por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el lugar de nosotros que debíamos morir, Cristo murió como redentor. Por eso ahora Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado, ¿quién? Nosotros, ¿verdad? Gratuitamente, porque nosotros no hicimos nada. Solo Cristo hizo su obra para nuestra justificación, ¿verdad? Desde su nacimiento, ¿verdad? Cumpliendo la ley, santo, bautizado en el río Jordán como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y luego va en su bautismo, en su sangre en la cruz, canceló con su muerte, bañado en su sangre, en su segundo bautismo en su sangre, canceló una forma perfecta. Por eso Cristo, como sexta palabra, entre 7 palabras que Cristo
hablaba en la cruz, muriéndose en la cruz, ¿verdad? Como sexta palabra fue, consumado es. Consumado es. San Juan capítulo 19, verso 30 dice, consumado es, ¿verdad? Habiendo tomado el vinagre, él dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Murió Cristo así, ¿verdad? Por eso, Cristo dice, consumado es. ¿Qué fue consumado? El pecado del mundo entero fue cancelado por su muerte. Cristo pagó todo, por lo cual no pagamos nada. Por eso nos toca gratuitamente ser justificado por su sangre, no por nuestra petición, oración, confesión, nada, ni oración de fe, todo es mentira del diablo. Nunca la Biblia dice ese tipo de cosas, jamás, ningún otro lado, jamás, ninguna vez en la Biblia dice sobre oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador. Mentira. Esto es ya como resultado de apostasía que pasa en el mundo entero, en Oriente y en Occidente, en toda parte del mundo. Peligroso, ¿eh? Por eso la Biblia dice, sin obra nuestra, gratuitamente, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, Cristo canceló como nuestro redentor, que es en Cristo Jesús. Así es. Por eso, ante esta redención hecha por la sangre de Cristo, por gran sacrificio y ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿cómo nosotros tenemos que responder? Por la fe. Por eso, por la gracia, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe, así dice. Romanos capítulo 4, verso 5. Más al que no obra, así que no podemos obrar para cumplir la ley, ¿verdad? Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Así que nosotros no tenemos ninguna obra como ninguna obra presentable ante Dios, ¿verdad? Porque nuestra obra todo fallada. Isaías capítulo 64, verso 6, ¿qué dice? Si somos como suciedad, nuestra justicia como trapo de inmundicia. Así, ante la presencia de Dios se considera nuestra justicia máxima que podremos presentar ante Dios como trapo de inmundicia, insignificativa, ¿verdad? Nada sirve. No nuestra maldad como trapo de inmundicia, sino nuestra justicia suena como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Debería entender ese punto. Nuestra justicia humana hecha por nuestra obra como trapo de inmundicia, porque no sirve. Porque nuestra justicia nunca es perfecta como la de Dios. ¿Quién puede entrar al reino de Dios? El que tiene la justicia de Dios que se revela en el Evangelio de Cristo únicamente. Si no, no. ¿Cómo responde uno por fe? Porque la salvación que viene por la justicia de Dios es por la gracia. Uno responde por fe. Esa fe es la que se considera como justicia. Por eso acá dice el libro Romanos capítulo 4, verso 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe es contada, la que es contada por justicia, no obra, la fe. Por eso, si uno entra al cielo por la gracia del Señor, por la fe entra. No obra de nada. Por eso ahí no se incluye nada, obra. Por eso oración de fe, fallada. Petición del perdón día con día cada vez que peca, mala. Esta es equivocación. Así no puede leer renovado nunca, solamente por fe. Y luego, guiado por el Espíritu Santo, llevando una vida santa justa. Eso no para salvación, sino para premio, para el premio que Cristo trae, ¿verdad? Nuestra vida como justo respondemos ante la presencia del Señor para su gloria y para la recompensa que Cristo trae por nuestra vida cotidiana con santidad, con obediencia, con sujeción, ¿verdad? Llevando nuestra vida obediente, sujeta y limpia, justa, santa, es para premio, no para nuestra salvación. Salvación gratuitamente por la sangre de Cristo, por fe ya. Y luego el Espíritu Santo nos lleva para que nosotros no solamente entremos al cielo, sino con la gloria del Señor, con grande recompensa, corona, premio que Cristo trae también, así con mayor
abundancia entremos en el reino del Señor. Por eso nuestra vida cotidiana se ocupa, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, con santidad, con justicia. También esta vida cotidiana con santidad se incluye por la gracia también. Porque el Espíritu Santo nos bendice, permitiéndonos que llevemos nuestra vida limpia, sana, justa, sin contaminación con cosas podridas del mundo. Por eso, y aquí Apocalipsis, ya último capítulo, último versículo, está bien enfocado, cerrando el libro de Dios con la gracia, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos vosotros. Amén. Vosotros. En la Biblia, cuando se dice vosotros, se aplica a los santos más bien, ¿verdad? Ellos suenan como ellos. Está alejado, ¿verdad? El mundo, pecadores, así, ¿verdad? Por eso en este caso, y realmente Dios por medio de él, la última palabra que se escribe por medio de apóstol Juan. Señor quiere enfocar en la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que sea con todos nosotros, amén. Salvación por la gracia y el premio que Cristo trae por la gracia y también nuestra vida cotidiana por la gracia. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, disfrutaremos, ¿verdad? Por 7 años de la boda de Cordero de Dios por la gracia. Juntamente con Cristo final aterrizaremos aquí en la tierra para participar en el milenio por la gracia. Terminando milenio, ¿verdad? Desaparece el universo total, pero por las gracias estaremos juntamente con Cristo para siempre. Por la gracia no caímos en el juicio final que toca a los pecadores que rechazaron esa gracia. Pero estamos ya fuera de ese peligro por ser ya santificado, justificado como miembros de la iglesia de Cristo. Unido con Cristo, con la iglesia de Cristo, en la cual es el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra, por la gracia. Podemos caminar como parte del cuerpo de Cristo a cumplir la misión de Cristo. ¿Verdad? Por eso, Señor, y realmente ampliamente nos bendice en su gracia, por su gracia. Día con día viviremos, ¿verdad? Disfrutando de esa gracia tan grande, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí antito, penúltimo verso fue, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 22, penúltimo verso fue su segunda venida, ¿verdad? Verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cristo viene para nosotros que somos ya santificados, justificados. Así que aún la gracia del Señor no sea quitada aquí de la tierra, como debería ser. Cualquier pecador debería volver ya a Cristo por medio del Evangelio de la gracia para llegar a ser salvo, para que sea participante de esa gloria, esa bendición tan grande que Cristo trae prontamente. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que va a traer por su gracia. Primera Pedro, capítulo 1, dice así. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Importante ser justo, santo por la gracia del Señor, sellado del Espíritu Santo, son aptos a vivir santo, ¿verdad? Como Dios, quien es santo también. Por eso ahora Cristo trae, ¿verdad? Su gracia completa. Aquí, verso 3,
Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo. Dice, ¿qué significa por completo? ¿En qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado en su segunda venida, ¿verdad? Nos trae por completo en la gracia. ¿Qué trae? Su recompensa, su premio, su corona para los justos. Por ser justo ya está en la gracia, disfrutando la gracia tan inmensa y grande. Pero, Señor, ve, aún falta para bendecirnos a los santos justos, renacidos en Cristo. Por completo quiere darnos en gracia, ¿en qué? En su premiar, ¿verdad? En su recompensar a nosotros también. Por eso el que tiene, se abunda lo que viene más de Dios. Uno que no tiene esta salvación, aun lo que piensa que tenga, se pierde todo. Por eso realmente uno sí o sí tiene que estar salvo. Por la gracia del Señor, esperando, ¿verdad? Por completo. En la gracia que ¿verdad? Nos se traerá, ¿verdad? Esta bendición tan grande cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso, siendo justo, se abunda más y más con vida abundante. Por eso, primero la vida eterna por la fe en Cristo Jesús, por el Evangelio, por el poder de Dios para salvación. Siendo salvo, ya obteniendo la vida eterna, esperando la segunda venida de Cristo, uno disfruta vida abundante. ¿Cuál es la mentira y engaño de Satanás? Siempre, siendo ciego, uno busca vida abundante, descuidando la vida eterna. Está muy equivocado. Primero la vida eterna con la salvación, con el renacimiento sellado del Espíritu Santo, uno confirmado de que ya es pueblo santo de Dios, pertenecido a Cristo, viene toda abundancia como vida abundante en la cual uno disfruta con el Espíritu Santo, con su iglesia, esperando la segunda venida de Cristo, siendo fieles, uno final por completo. En la gracia del Señor verá esa gloria del Señor cuando el Señor sea manifestado para su santo, para su justo, para su iglesia, ¿verdad? Por eso, y realmente esa gracia tan amplia, ¿verdad? Para todo. Aún, Señor, por su gracia espera, con su gran amor espera al mundo entero. Que vuelva pronto al pie de Cristo, siendo renacido, sellado del Espíritu Santo por el Evangelio de la gracia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Así que quisiera bendecir a todos ustedes con último verso del último capítulo del último libro de Santa Biblia, Apocalipsis, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí. Vamos a compartir. Sí, oremos. Muchas gracias, Señor, por su gran amor y bendición que nos ha dado, por su salvación tan grande, por su obra perfecta, por su justicia perfecta, por su sacrificio perfecto, hasta llegar a ser total maldito, para hacernos bendito total. Cristo, como si fuera pecador total, murió en el madero, bajo maldición total, hasta ser quitado de la comunión del Padre Dios, para hacernos total, santo, perfecto, justo, para que seamos herederos de Dios completamente en el lugar de Cristo. Así que, Señor, con su gran amor generó esta gracia tan grande que nos convenció, santificándonos, justificándonos, perfeccionándonos por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su obra tan inmensa y grande y perfecta, para hacernos santo, justo, perfecto, como Dios. Gracias, Señor, por su venida. Por su primera venida ahora somos santificados. Estamos esperando segunda venida de Cristo para ser participante de la gloria del Señor. Gracias, Señor, por su gracia inmensa que nos ha dado. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente, para que estemos todos unidos. Juntamente con la Iglesia de Cristo cumplamos la misión de Dios para este año. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos.
y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Muchas gracias a todos ustedes por caminar juntos, por gran paciencia hasta aquí, ¿verdad? Último lección de Apocalipsis. Sigamos compartiendo, ¿verdad? Pasando la pandemia, mientras estamos compartiendo la palabra con el libro Apocalipsis. Ya se ha pasado esta pandemia, ¿verdad? Estamos ahora ya completamente, y ya libre de la COVID y pandemia, y aún, ¿verdad? Sí, dificultades siempre están confrontándonos. Sencillamente por Cristo venceremos, ¿verdad? Sobre todo. Tal como dice Isaías capítulo 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre monte los pies de los que anuncian buena nueva, dice, ¿verdad? Por eso nuestros pies siempre estaremos por la gracia del Señor sobre todo monte de dificultad, problema, sufrimiento, de todo, para seguir caminando, avanzando, guiado por el Espíritu de Cristo, hasta que venga nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, muchas gracias por su compañía y muchos saludos a su familia, a la par de ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.